En esta tarde les saludo en el amor del Señor a todos mis hermanos y hermanas en Cristo, amistades desde mi país Chile y a muchos países, recordando El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y así al mundo entero. En esta ocasión, una vez más, quiero compartir junto a ustedes la palabra de Dios acerca de la seguridad de la victoria que tenemos los hijos del Señor. Ayer estuvimos compartiendo acerca de la seguridad de la salvación y hoy le invito a cada uno de ustedes, hermanos y amistades, a ver cómo nosotros, los hijos de Dios, que hemos creído en Él, tenemos la seguridad de la victoria. En esta tarde quisiera compartir una porción de su palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y dice así: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muchos se preguntan, ¿podemos realmente ser victoriosos en la vida cristiana? La palabra de Dios en Primera de Juan 5:4 nos da la respuesta y dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. También lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios fallamos, pecamos, claudicamos, desmayamos, porque no estamos exentos de los problemas que el mundo tiene. Pero nosotros, a los que hemos creído en Jesucristo, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos enseña y nos exhorta que nuestra victoria está en Jesucristo. Porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá, y Él pelea la batalla por mí, por usted, por el pueblo de Dios. Quisiera, ¿por qué nosotros tenemos fracasos, problemas, situaciones difíciles? Porque el cristiano tiene un gran enemigo, que no solamente es el enemigo de los hijos de Dios, pero también es el enemigo de esta humanidad. Y lo podemos ver en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. También tenemos en Ezequiel 28:14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego. Hermanos, amigos y amistades, el gran enemigo tiene muchos nombres. Aquí en Isaías es llamado lucero, en Ezequiel es llamado querubín grande. Y ayer compartíamos en estos días cómo salvar a tu familia, y compartíamos el texto bíblico 1 Pedro 5:8, dice: velad, sed sobrio y velad, porque el adversario anda como león rugiente a quien devorar. Y uno de los nombres del enemigo de los hijos de Dios y de este mundo es el diablo, nuestro adversario. También quisiera compartir cuáles son los elementos principales de nuestra naturaleza por medio de las cuales somos tentados. La palabra de Dios dice en Juan 2:15 y 16 que son los deseos de la carne, amor por las cosas del mundo, la vanagloria de los ojos,
y la vanagloria de la vida. Estas cosas, estos elementos son los principales que nos hacen fallar, claudicar y pecar contra Dios. Pero nosotros, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que velar y orar en todo tiempo para no ser tentados y apartarnos de las cosas del mundo, no desear las cosas del mundo, sino que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es nuestra lámpara, la que nos guía, es el manual de instrucción para vivir nuestra vida cristiana. ¿Qué beneficio recibimos los hijos de Dios por medio de la prueba? Muchos no quieren recibir a Jesucristo. Muchos he recibido, me han contado que no quieren recibir a Jesucristo porque al hacerse cristiano van a recibir muchas pruebas. Pero yo quiero decirte a ti, amigo, hermano y hermana, el pueblo de Dios no estamos exentos de tener pruebas. La palabra de Dios dice que nosotros pasaremos por como el oro en el crisol y Dios nos probará nuestra fe. Pero nosotros tenemos que estar aferrados, tomados de la mano del Señor Jesucristo. Y Él, porque Él es nuestro castillo, Él es nuestra armadura, Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador, Él es nuestro abogado. La palabra de Dios dice en Santiago 1, 2 y 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué beneficio tenemos nosotros a través de las pruebas? En la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y en eso debe estar en nosotros. No importa, hermano, no te preocupes, hermana. Si tienes prueba, mayor será tu bendición, porque la palabra de Dios lo dice. ¿En qué podemos estar siempre seguros cuando somos tentados? Nosotros tenemos esa seguridad de que Dios nos dará la salida. Lo podemos ver en 1 Corintios 10:13, nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos da la salida. Él no nos da prueba más allá de que no podamos salir. Pero siempre tenemos que mirar, velar y orar. ¿Quién nos da esa fuerza para enfrentar la tentación? Filipenses 4:13 es un texto conocido por muchos hijos de Dios, por el pueblo de Dios, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo el que nos da la fortaleza, Jesucristo el que nos levanta cuando hemos caído, cuando nosotros vamos a Él en oración pidiendo perdón, pidiendo ayuda, su socorro, para podernos levantar y seguir adelante. ¿Qué armas contamos para vencer al enemigo? El pueblo de Dios, sus hijos. Lo podemos ver en Efesios 6:17. Dice que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, al levantarnos en la mañana, debemos vestirnos con la armadura de Dios. Antes de salir a nuestros trabajos, debemos vestirnos con la armadura de Dios en todo momento, porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino que contra potestades, huestes de maldad del enemigo. El enemigo no se cansa ni se duerme, pero Dios nos da la salida, y Él nos exhorta que tenemos que velar, orar en todo tiempo, y debemos tomar la espada del Espíritu, debemos escudriñarla, atesorarla a nuestro corazón. Podemos ver que Jesús, para enfrentar los ataques de Satanás, Él usó las Escrituras, y Él decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, si usted no escudriña la palabra de Dios, si usted no memoriza los textos bíblicos,
no memoriza la palabra de Dios, no la tiene guardada en su corazón y en su mente, ¿cómo podrá resistir a Satanás? ¿Cómo podrá enfrentarlo con la palabra de Dios? Yo te invito a ti en esta tarde, te invito a usted a escudriñar, a aprender textos bíblicos, a ocupar tiempo en la lectura, a ocupar tiempo en tu memoria, a aprender textos bíblicos y poder citar al enemigo las escrituras, y él huirá de usted, él huirá de vosotros, él huirá de mí. ¿Cómo podemos tener la palabra de Dios en nuestra disposición para obtener la victoria sobre el pecado? En Salmo 119:11 dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos guardar en nuestro corazón la palabra de Dios para no pecar. La seguridad de la victoria de los hijos de Dios está en la persona de Jesucristo. Y tu amigo, tu amiga, que aún no tiene a Jesucristo, ¿cómo podrás vencer los ataques del enemigo? El enemigo hoy en día se ha levantado tanto al pueblo de Dios como en esta humanidad, destruyendo matrimonios, destruyendo jóvenes, señoritas, destruyendo niños, destruyendo naciones. Pero la única esperanza y la única solución es Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y en esta tarde, una vez más, te invito a recibir a Jesucristo en tu corazón, para que también puedas tener aquella victoria que la necesitas hoy más que nunca, porque estamos en los tiempos finales. Cristo pronto viene y Él quiere que usted y yo vivamos una vida en santidad, porque Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, y Él también quiere de nosotros que seamos santos, porque somos hijos de Él, somos su pueblo escogido, y en Jesucristo tenemos la victoria. Si usted no tiene a Jesucristo, Él no podrá pelear la batalla por usted. En esta hora te invito a que repitas esta oración. Señor Jesús, muchas gracias por tu amor. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por amor a mí. Gracias porque en esa cruz tú perdonaste todos mis pecados, del pasado, del presente y del futuro. En esta hora yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a morar y seas el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, el pastor de mi vida. Y junto a ti tener la seguridad de la victoria ante las cosas del mundo, ante este mundo que presenta tantas cosas y que destruye, que está destruyendo nuestras vidas. Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida a morar. Yo te ruego que tú entres y escribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a serte fiel hasta cuando tú vengas por mí. Ayúdame a vivir una vida en santidad. Gracias, Jesús, porque tú has entrado en mi vida. Gracias porque ahora pertenezco a la familia de Dios. Y gracias porque tú serás mi abogado y tú pelearás la batalla por mí. Amén. Bendiciones les desea hermana y misionera desde Chile, Ivonne Camaño.